Hola Yuri, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Un Café con Charlas de M&A. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Todo un gusto. El día de hoy nos gustaría abordar un poco lo que a tu criterio son los principales hallazgos con los que uno puede encontrarse en los procesos de adquisición de empresas desde la perspectiva del derecho de propiedad o real estate. Claro que sí. Usualmente lo que tratamos es de determinar la entera condición del bien desde la perspectiva legal y técnica. ¿A qué me refiero? Es importante que se sepa, por ejemplo, si el inmueble en efecto corresponde a la empresa a la que se le está haciendo due diligence o si es un inmueble arrendado y cuál es, el contrato con el cual se tiene uso, usufructo, arrendamiento, etcétera, para determinar cuál es la situación de ese contrato en particular. Pero si ya entramos a analizar el tema de propiedad, lo principal es ver qué tipo de cargas o gravámenes puede tener un inmueble, ver además, y esto es un trabajo técnico fundamentalmente, si tiene alguna suerte de superposición con los predios colindantes. Esto es clave porque esto influye sobre el área, sobre el precio, sobre el uso y sobre distintos factores del inmueble, que suele ser un activo esencial en cualquier compra. También vemos lo que tiene que ver con el uso, la zonificación, para qué sirve. Y dentro de lo que significa ver zonificación, también vemos si ese inmueble está en una zona en la que se está proyectando alguna ampliación de vía, porque eso tiene todo un tratamiento especial. Además, vemos lo que son parámetros urbanísticos para saber qué se puede construir, altura, volumetría, ratios de estacionamiento, ratios de densidad de personas. O sea, hay muchos factores que pesan en el análisis de un inmueble. Y además cosas como, por ejemplo, si hay concordancia entre lo que está declarado ante la municipalidad y lo que existe en la realidad y en el registro como fábrica, como algo que se haya construido. A veces hay hasta 3 realidades completamente diferentes. Ok. En términos generales, creo que uno de los primeros elementos que tú adviertes es que en los procesos de adquisición de compañías, probablemente, si estamos hablando de industrias, nos vamos a encontrar con que el inmueble juega un rol realmente protagónico dentro del contexto de la operación. Al estar directamente el negocio montado sobre ese inmueble, cualquier eventualidad que pueda surgir con relación al inmueble pudiese potencialmente afectar incluso la operación o futuras ampliaciones de la planta dentro de la cual opera el negocio, ¿no es cierto? Totalmente. Y un tema que se cuelga de todo este análisis, en los últimos años hay una mayor exigencia con que los inmuebles estén habilitados, a pesar de que se encuentren en zonas de expansión urbana o en zonas urbanísticamente consolidadas. Parece curioso, pero en nuestro país existen muchas islas rústicas o semirrústicas, a las que antiguamente se les permitía como negocios o como industrias tener licencia de construcción y licencias de funcionamiento de esa actividad. Ya hace algunos años, no muchos, no se puede construir ni se puede hacer nada si el inmueble no está habilitado. O sea, si en el contexto, por ejemplo, de una evaluación, de un due diligence con relación a la compañía, donde existe un inmueble y donde opera un negocio, uno advierte que este inmueble no cuenta con habilitación urbana, no tendríamos un problema inmediato con relación a la operación que se está llevando a cabo, pero eventualmente, porque asumimos que lo que se vería es primero si es que cuenta con la licencia y títulos habilitantes para operar, pero sí podríamos encontrar una dificultad en un inmueble que no tiene habilitación urbana en el que se quisiera hacer, por ejemplo, alguna ampliación. Sí, de todas maneras no se va a poder hacer absolutamente nada. Para cualquier licencia de funcionamiento, hoy en día va a ser seguramente más exigente contar con este instrumento que es el de la seguridad, ¿no es cierto?, de las inspecciones, el certificado ITSE. Si no tienes el ITSE no vas a tener licencia, pero si no tienes habilitación no vas a poder hacer absolutamente nada. O sea, podrías continuar operando en los términos que has venido operando, teniendo la licencia y funcionamiento, pero cualquier modificación que quisieras hacer sobre esa estructura, vas a estar limitado a hacerla si no tienes la habilitación. Totalmente, no vas a poder hacer nada. O sea, eso es una primera advertencia claramente importante, porque en el contexto de una transacción de M&A, el adquirente podría tener interés de hacer cambios, de hacer ampliaciones, etcétera, como un proyecto
de futuros ingresos que pudiese querer generar con la explotación, por ejemplo, de una industria. Si no puede hacer una ampliación de su planta, porque no va a poder hacerlo, dado que no tiene habilitación urbana, no podrá tener ni habilitación. Al no tener habilitación, no podrá tener ni licencia para construir, ni podrá tener la licencia sobre esa nueva área, y menos aún obtener el certificado de seguridad que requiere. Exactamente, y algo que es bien trascendente. Antiguamente, para habilitar un predio, hasta el día de hoy, si no está habilitado, uno tiene que ceder áreas a distintas instituciones, y los porcentajes varían dependiendo del uso del inmueble. Pero esta norma dijo que en los casos en que no se pudiera ceder áreas porque ya no existe, se tienen que redimir en dinero. Antiguamente era con valores arancelarios, ahora es a valor comercial. Entonces, una variable importante en cualquier proceso de due diligence es que ese inmueble, el día que yo quiera habilitarlo, me va a costar más. Y eso definitivamente debería tener algún tipo de incidencia en el precio de la transacción. Y estar calculado en el valor de la transacción. Estamos muy claros con eso. ¿Algún otro tema vinculado a hallazgos que consideres deban ser tomados en cuenta? Sí, nosotros a lo largo de los últimos años hemos visto, por ejemplo, en el caso de inmuebles que hay cargas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad no aprobó determinada habilitación porque faltó dejar algún tipo de aporte al momento en que se produjo el proceso de habilitación. Entonces, eso también es algo que va a tener que heredar el adquirente, y como no se pudo cumplir con el área que fue cedida, tendrá que pagarse eso o redimirse en precio. También tendremos que ver procesos judiciales, ¿no es cierto? Procesos judiciales en marcha que pueden estar anotados o haber dado algún tipo de publicidad en las partidas registrales, y eso obligará al equipo a coordinar con los especialistas en litigios cuáles son las probabilidades de éxito de que ese proceso se gane o no. Eso también tiene algún nivel de ponderación. Y en el tema vinculado a superposiciones, me gustaría que ahí nos puedas comentar, porque entiendo que en algún momento en el tiempo hubo un cambio con la forma de hacer las mediciones, etcétera, y establecer los límites. Entonces, y linderos. Y he visto en algunas transacciones que esto puede ser un tema no menor, y puede haber cierto nivel de conflictividad con relación a esos linderos, cuya determinación no ha quedado muy clara en función a la información de registros públicos y a la realidad. Y ahí uno de los elementos importantes, me imagino, es si la zona potencialmente afectada con una superposición es una zona relevante en la generación de EBITDA, ¿no es cierto? O forma parte intrínseca de la industria. Entonces, ¿qué análisis es el que, o qué comentarios tendrías con relación a ese tema? Cambia al inicio de los años 90. El registro público hace una migración de los sistemas de alguna manera artesanales, como antes se mensuraba o medía los predios, y comienza a utilizar los sistemas de georreferenciamiento a través del uso de GPS, que al final lo que hace es determinar que todos los predios, y esto es una realidad, solamente puede tener una única ubicación en el espacio. O sea, los predios no pueden tener dos ubicaciones, solamente tiene una. Esto determinó que a lo largo del tiempo los predios que tenían una mensura o una medición o una determinación de linderos y áreas con sistemas artesanales, hoy en día subieran a estas bases georreferenciadas y se encontraran diferencias o hasta superposiciones. Otros problemas derivan, Mauricio, de la reforma agraria. En la reforma agraria el Estado muchas veces expropiaba y abría partidas nuevas a favor o en nombre del Estado, pero no cerraba las partidas antiguas. Y entonces, ¿qué ocurría? Que esas partidas seguían teniendo vida. Y ya sea que se hubiese revertido o recuperado el dominio a favor de los particulares, lo cierto es que se generaban estas duplicidades. Nuestro país lamentablemente tiene muchas zonas con muchas superposiciones, y ahí es donde uno tiene que determinar no solamente la existencia de la superposición, que es un criterio ya importante sobre la base de decidir cuál es la partida más antigua, sino que además la partida más antigua puede ser vencida por la posesión que da lugar a la usucapión o a la adquisición por prescripción. Entonces, son una serie de temas o de factores o de variables que hay que tener en cuenta, sobre todo, como tú decías, si es el inmueble esencial, si es el inmueble que produce el EBITDA de la empresa, y entonces hay que medir si el impacto es realmente notable o no. Hay casos en los que hemos encontrado que un predio puede tener 5 o 6 superposiciones, son cosas que uno no se imagina, pero sí,
puede tener este tipo de yuxtaposición con predios colindantes, y eso hace que muchas veces el análisis sea mucho más profundo con los técnicos y con los abogados en el equipo y se determine cuál puede ser la línea de defensa y la línea de negociación. Muchas gracias, Yuri. Creo que para todos nos queda muy claro la importancia de llevar a cabo un proceso de debida diligencia en materia de real estate o análisis de la propiedad en el contexto de una transacción de M&A para que el valor de esa transacción sea el correcto y el comprador tenga la seguridad y la tranquilidad de preservar los flujos hacia el futuro. Así es, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también.